La noche en que mi cuñada me gritó frente a todos y nadie la frenó. Mi cuñada me deja fuera de las fotos familiares durante el viaje que yo financié, pero ahora está en apuros porque cancelé el pago de su suite de lujo. No lo vas a creer, pero estoy escribiendo toda esta historia mientras estoy de vacaciones en Santa Mónica. Sí, suena absurdo. Así que aquí estamos, yo, con 52 años, mi esposa Lina, que tiene 45, sus padres, Ulises de 73 y Ángela de 68 y su hermana menor, Vega, de 39. Llegamos hace apenas 3 días, y lo que debía ser una escapada tranquila se ha convertido en una experiencia incómoda por culpa de Vega. No deja de hacerme sentir como un intruso. Lina y yo llevamos casados 12 años. Económicamente estamos estables y solemos viajar bastante. Organizamos al menos 2 vacaciones largas al año y múltiples fines de semana fuera, ya que nuestros trabajos son demandantes pero bien remunerados. No tenemos hijos, lo cual nos permite mantener este estilo de vida con libertad. Desde hace 3 años, nos hemos comprometido a invitar a los padres de Lina a al menos un viaje anual. Son mayores, y Ulises ha estado enfrentando una enfermedad compleja, lo cual hace difícil que Ángela se encargue sola de él. Este año, Ulises expresó un deseo particular: quería regresar a Santa Mónica, donde pasaron su luna de miel hace más de 4 décadas. Tenía el presentimiento de que podría ser su última gran salida, espero sinceramente que no sea así. Por supuesto, aceptamos sin dudar. Incluso se ofreció a colaborar con parte de los gastos, pero le insistimos en que todo estaba cubierto. Tengo un buen ingreso y, honestamente, sus años de cariño hacia Lina y hacia mí merecían ese gesto. La diferencia este año fue que también se unió Vega, la hermana de Lina. Su situación financiera no es buena. Tiene 3 hijos pequeños, y desde su luna de miel hace más de 1 década, no ha podido hacer un solo viaje. Cuando nos pidió acompañarnos, no dudé en decir que sí, aun sabiendo que yo tendría que cubrir sus costos. Reservé los vuelos, el hotel, todo. No me importaba ayudar, pensé que sería una oportunidad para fortalecer los lazos familiares. Pero desde que aterrizamos, algo cambió en Vega. Empezó a comportarse de manera fría, casi competitiva. La primera señal fue cuando llegamos al complejo frente a la playa. Tras instalarnos, propuso tomarse una foto con la familia. Parecía un gesto lindo, inocente. Pero justo cuando íbamos a acomodarnos para la imagen, se giró hacia mí y me dijo: ¿podría sacarnos la foto? Queremos solo a papá, mamá, Lina y yo. Me quedé helado. No dije nada, tal vez solo querían una foto de los 4 de siempre. Pero resultó que eso era solo el comienzo. Vega empezó a repetir ese patrón cada vez que hacíamos algo digno de recuerdo. Si pasábamos por un mirador, un jardín bonito o una escultura interesante, siempre decía cosas como: esta es solo para nosotros o una solo con la familia. Y adivina quién sostenía la cámara. Sí, yo. Lina trató de intervenir en varias ocasiones, diciéndole que yo también era parte de la familia. Mis suegros me pedían que me sumara, pero Vega siempre encontraba la manera de evitarlo. Subió decenas de fotos a sus redes sociales, y en menos de 5 aparezco. Era como si el viaje hubiera sido solo entre ellos 4. Fue frustrante. En vez de relajarme y disfrutar, estaba cargando bolsos y tomando retratos. Una tarde fuimos a la piscina del hotel, una de esas infinitas con vista directa al Pacífico. Después de tanto andar, pensé que por fin podría relajarme. Cuando ya me estaba quitando la camisa para entrar al agua, Vega se acercó y me dijo: ¿te quedas afuera un minuto? Queremos una imagen solo de chicas, Lina, mamá y yo. Accedí, sin darle importancia. Pero después de esa toma, cada vez que alguien sacaba una cámara, ella se aseguraba de mantenerme fuera de cuadro. Una vez fue una foto de hermanas, otra vez solo de los padres con las hijas. Y otra vez más de los de siempre. Si tanto le molesta mi presencia, ¿por qué aceptó venir? Ayer hicimos un recorrido en un velero turístico. Todo debía ser tranquilo y familiar. Pero una vez más, me dejaron fuera. El barco tenía asientos agrupados de 4 en 4. Como éramos 5, Vega sugirió que sus padres se sentaran juntos, y que ella se acomodara con Lina. Así es más fácil para las fotos y los recuerdos, dijo. Me mandaron a sentar solo, a otro lado. Luego, para colmo, compraron una de esas fotos impresas del tour, donde yo aparecía aparte, aislado, como si fuera otro pasajero cualquiera. Entiendo que alguien tiene que quedar fuera del encuadre a veces, pero ¿por qué siempre tengo que ser yo? ¿No podía Vega cambiar de sitio una vez, aunque sea por cortesía? Otra noche fuimos a cenar a un restaurante costero exclusivo. De esos donde hay que reservar con varios días de anticipación.
Ya me había encargado de todo eso y me aseguré de tener una mesa excelente para. Esa noche teníamos reservada una cena en un restaurante frente al mar, famoso por su vista al atardecer. Había hecho la reserva semanas antes, solicitando específicamente una mesa que diera hacia el oeste, con vista sin obstáculos al horizonte. Cuando llegamos, nos acompañaron hasta una mesa redonda para 6 personas, justo al borde de la terraza. El sol empezaba a teñir el cielo con tonos dorados y rosados. Era un espectáculo. Naturalmente, pensé que Lina y yo nos sentaríamos juntos, con sus padres frente a nosotros, y que Vega se ubicaría en uno de los extremos. Pero no. Apenas el camarero retiró las sillas, Vega se abalanzó con agilidad inusual sobre el asiento junto a Lina, dejando a sus padres con los asientos centrales, directamente frente a la vista, y a mí, confinado al otro lado, pegado a la estación de los meseros, sin más paisaje que una pared de madera y el ir y venir del personal. Lina trató de acomodarse a mi lado, pero Vega la detuvo con un tono cortante. «Ay, por favor, Lina, no seas pegajosa. Es un viaje en familia». Me mordí la lengua. No era el momento para empezar una escena. Pensé, está bien, es solo una cena. Pero a mitad de la comida, mientras se reían contando historias familiares, empecé a notar el patrón. Vega acaparaba la conversación, llevando todo hacia anécdotas que me dejaban fuera, viajes de la infancia, navidades antiguas, bromas de colegio. Incluso cuando Ulises o Ángela trataban de explicarme el contexto de alguna historia, Vega los interrumpía, desviando el tema con una risa exagerada o una nueva anécdota. Al llegar el postre, ya me sentía como un extra en una obra ajena. Nadie me miraba, nadie me incluía. Yo solo revolvía mi mousse de maracuyá mientras ellos hablaban de un viaje a Mendoza que habían hecho cuando Vega tenía 13 años. El día siguiente era el que más esperaba, había reservado un paquete de spa de lujo en un centro privado. Una suite exclusiva para Lina y para mí, otra para sus padres, y una habitación individual para Vega. Pero esa mañana, Ulises se despertó indispuesto y decidió quedarse en la playa con Ángela. Pensé que eso significaba que al menos Lina y yo podríamos disfrutar juntos del spa, pero Vega tenía otros planes. Se acercó con una sonrisa fingida y me dijo: «Oye, tal vez podrías quedarte con papá. Sería lindo que las mujeres compartiéramos un día de chicas. Mamá y yo queremos pasar tiempo juntas con Lina, ¿sabes? Como en los viejos tiempos». No supe ni qué decir. ¿Un día de chicas? ¿En serio? Yo había reservado todo, pagado cada detalle, ¿y me estaban excluyendo de nuevo? Tragué saliva y sonreí por cortesía. Pero por dentro, hervía. No quería arruinar el día ni convertirlo en una discusión, así que me quedé con Ulises en la playa. Al menos él fue amable, conversamos un poco, y compartió conmigo algunas historias de su juventud que sí me incluyeron. Fue reconfortante. Pero no olvidé lo ocurrido. Esa noche, le mencioné a Lina cómo me sentía. Ella se mostró comprensiva, incluso un poco avergonzada. Me dijo que Vega probablemente no lo hacía a propósito, que estaba emocionada porque habían pasado muchos años sin unas vacaciones juntos. Me recordó que cuando eran pequeñas, casi no viajaban en familia, porque Ulises estaba siempre desplegado con las fuerzas militares. Y que tal vez, ahora que por fin podían compartir tiempo, Vega quería aprovechar al máximo. Lo entendí. O quise entenderlo. Pero una parte de mí no podía dejar de pensar, ¿y yo? ¿No soy también parte de esta familia? ¿No he estado ahí, apoyando, ayudando, cuidando? ¿Pagar el viaje no me da al menos el derecho de no ser tratado como un desconocido? Los 3 días siguientes me los pasé haciendo equilibrio entre el deseo de mantener la paz por mis suegros, y las ganas de gritarle a Vega que su actitud era grosera e ingrata. Cada vez que me excluía, sentía que perdía un poco más la paciencia. Pero me mordía los labios. No quería estropear el viaje para Ulises, sobre todo con su salud tan frágil. Hasta que llegó el último día. Temprano en la mañana, mientras tomábamos café en la terraza, me acerqué a Lina y le pedí que habláramos a solas. Le pregunté directamente: «¿Por qué no me estás defendiendo?». Me escuchó en silencio mientras le contaba cómo me había sentido durante todo el viaje, invisible, innecesario, apartado. Le dije que sentía que Vega se burlaba de mí, que me trataba como un intruso, y que ella no estaba haciendo nada para frenarla. Lina bajó la mirada. «Lo sé», dijo en voz baja. «Lo veo. Pero enfrentar a Vega solo hará que se ponga peor. No quiero arruinar esto para mis padres. Especialmente con papá así». Lo entendí. En parte. Pero por dentro, ya había tomado una decisión. No iba a terminar ese viaje como un mártir silencioso.
El día de la salida, Lina y sus padres se adelantaron hacia el aeropuerto. Ulises necesitaba tiempo extra para el embarque y la silla de ruedas, así que se fueron en el primer auto. Yo me ofrecí a ir más tarde con Vega. Lina me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Sé lo que planeas hacer, dijo, medio en broma. Claro que lo sabes, le respondí. Y esta vez, mantente neutral. Como lo hiciste todo el viaje. Asintió, sin discutir. Luego bajé a la recepción. El hotel tenía una política práctica, aunque las habitaciones estaban prepagadas, todos los consumos, comidas, servicios de spa, minibar, lavandería, etc., se facturaban al final del viaje. Le pedí al gerente que separara los gastos por habitación. Inventé una excusa fiscal, algo de comprobantes separados para mis declaraciones. No fue ningún problema para ellos. Pagué todo lo relacionado con mi suite y con la de los suegros. Pero para la habitación de Vega, le pedí al gerente que cargara los costos directamente a su nombre. Su cuenta incluía más de lo que imaginé, servicio a la habitación todas las noches, bebidas premium, masajes adicionales y una compra importante en la boutique del hotel. Bastante lujo, considerando que yo había pagado el vuelo, el hotel base y las excursiones. Cuando Vega bajó con sus maletas y vio al recepcionista con la cuenta en mano, su expresión cambió en un instante. Y ahí, por fin, yo recuperé mi lugar en esta historia. Cuando el gerente del hotel le entregó la cuenta, Vega no entendía qué estaba pasando. Me miró, entre confundida y molesta, esperando que yo hiciera algo. Me limité a quedarme ahí, de pie, sin expresión. Su incomodidad fue inmediata. Preguntó con una mezcla de arrogancia y nervios. ¿No vas a cubrir la mía? Le respondí con calma. Yo ya pagué por mi familia. Se quedó en silencio. No lo había visto venir. En su mundo, ella seguía creyendo que todo le sería servido sin consecuencias. No se había dado cuenta de lo que había estado acumulando en su cuenta, tratamientos de spa cada tarde, minibar todos los días, servicio de habitaciones, excursiones privadas. Vivió como si todo lo que yo pagaba también la incluía a ella. Y ahora, por primera vez, se enfrentaba a la realidad. Pasó su tarjeta. Rechazada. Probó con otra. Parcialmente aceptada, pero aún quedaba una cifra importante por cubrir. Empezó a revisar sus aplicaciones bancarias con desesperación. Me lanzaba miradas, como si esperara que sintiera pena. Pero yo estaba frío. No indiferente, sino completamente decidido. Había tenido toda la semana para comportarse como parte de esta familia, y eligió el desprecio. Ahora no era mi responsabilidad salvarla. Yo estaba preparado para pagar si Vega venía a hablar conmigo con algo de humildad. No se lo dije a nadie, pero si hubiese mostrado una pizca de gratitud o respeto, habría puesto mi tarjeta y no lo habría mencionado nunca más. Pero no. Eligió llamar a su esposo. Discutieron largo y tendido por teléfono. Se notaba que no estaba contento de tener que transferirle esa cantidad para tapar su irresponsabilidad. Según Lina, era más de lo que él ganaba en un mes entero. Fue una escena incómoda. El personal del hotel empezó a murmurar. Los huéspedes la miraban de reojo. Yo solo me senté en el sofá del lobby, crucé los brazos y esperé. Vega no podía soportar la vergüenza. Pero aún así, no vino a pedirme ayuda. Una hora después, el dinero llegó. Él la pagó. Pero la herida ya estaba hecha. No solo en su orgullo, sino en su imagen frente a sus propios padres. Salimos en silencio hacia el aeropuerto. Nadie dijo una palabra. Y luego vino la segunda parte de su ruina. Vega no había hecho el check-in del vuelo. Lo había ignorado por completo, como si las reglas del mundo no aplicaran a ella. Tuvimos que correr para que no perdiera su asiento. En medio de ese caos, nos enteramos que había lugares disponibles en business class. Lina y yo subimos con mis suegros. Vega se quedó en clase económica. No se lo impedí, pero tampoco la ayudé a cambiarlo. No me parecía justo. Cuando abordó, pasó por nuestro lado con la cara más amarga que le he visto en la vida. Ni siquiera miró a sus padres. Se sentó sola, al fondo. Pero el verdadero estallido vino al aterrizar. Vega se acercó a sus padres en cuanto recogimos las maletas, y empezó a gritar. Literalmente gritar. Lloraba, se quejaba, me acusaba. Decía que la había humillado, que la dejé sola en el hotel, que la traté como basura. Incluso dijo que la castigué por no hacer lo que yo quería. Todo eso, frente a decenas de personas. Lina intentó intervenir,
Pero Ela fue por ella también. Te has vendido. Estás cegada por su dinero. Ya verás cómo este hombre te va a dejar sola, y no vas a poder hacer nada porque él compra tu voluntad con regalos y vacaciones. Fue demasiado. Mi suegro, que no había dicho casi nada en todo el viaje, levantó la voz por primera vez. Vega, ya es suficiente. Este hombre te ha ofrecido una semana de vacaciones. ¿Y así le pagas? No estás bien. Y si no puedes ver lo que todos vimos, entonces mejor guarda silencio. Lina, aún temblando, dijo una sola frase. Vega, yo te quiero. Pero no puedo seguir defendiendo lo indefendible. Se hizo un silencio pesado. Nadie se movía. Mi suegra me miró con ojos cansados y simplemente dijo: Llévanos a casa, por favor. La única que no subió al coche fue Vega. No había reservado transporte. Se quedó en la banqueta, mirando su celular. Imagino que pidió un taxi, lo cual le habrá costado una fortuna. Vivía a más de 100 kilómetros del aeropuerto. Cuando dejé a mis suegros en su casa, ambos me agradecieron en voz baja. El papá de Lina incluso me palmeó el hombro. La madre me abrazó con más calidez de lo habitual. Sentí que, por fin, había quedado claro quién había estado en lo correcto. Lina y yo volvimos a casa. Estuvimos en silencio durante un par de días. Parecía que todo había pasado, pero no. Unos días después, Lina me contó que Vega estaba en problemas con su esposo. Él le exigió que le devolviera el dinero que le transfirió, porque no tenía cómo cubrir su propio alquiler. Vega no solo quedó en deuda con su familia, sino también con su pareja. La situación era insostenible. Lina me dijo que tal vez me había excedido. Que la humillación pública fue dura. Pero también admitió que Vega necesitaba un límite. Que su comportamiento había sido hiriente y desleal. Y ahora me pregunto, con toda honestidad, no soy un blando. Nunca lo he sido. Conozco mi valor. No esperaba que Vega me tratara como a un sirviente, pero lo mínimo que esperaba era un poco de respeto. Lo justo. Como mencioné antes, estaba dispuesto a pagar su cuenta si se acercaba y arreglaba las cosas, si mostraba algo de humildad, de remordimiento. Pero eso nunca ocurrió. Y sinceramente, no le debo explicaciones a nadie. Hice lo que sentí correcto. Vega y yo nunca fuimos cercanos. Claro, nos veíamos en reuniones familiares, y ella visitaba con frecuencia a Lina, pero nuestras interacciones eran siempre breves y superficiales. Saludos, comentarios educados, y ya. No obstante, jamás me opuse a que viniera al viaje. No me importó cubrir sus gastos iniciales. Pero eso no le daba derecho a menospreciarme, ni a actuar como si no existiera. Eso, pensé, merecía al menos un poco de respeto. Como conté en la publicación anterior, su esposo no quedó nada contento con tener que pagar la cuenta del hotel. Con toda razón, el total rondaba su salario mensual. ¿Quién estaría feliz de gastar un mes entero de ingresos en el capricho lujoso de su pareja? Lo predecible ocurrió, Vega le pintó una versión distorsionada de los hechos. Me convirtió en el villano. Dijo que la humillé, que la dejé sola, que la expuse al escarnio. La cosa se puso tan mal que su esposo se negó a asistir a la cena de Acción de Gracias en casa de mis suegros, simplemente porque yo iba a estar allí. Cada año, mi suegra organiza esa cena. Es algo importante para ella. Este año, aún más, porque la salud de mi suegro ha comenzado a deteriorarse. Cuando ella confrontó a su yerno para entender su ausencia, él simplemente respondió que no quería sentarse a la mesa con alguien tan malvado como yo. Alguien que humilla a los que tienen menos. Fue ahí cuando mi suegra decidió contarle la verdad. Le pidió que mirara las fotos del viaje. Que observara con atención cómo me habían excluido. En la mayoría de las fotos grupales, ni siquiera aparezco. Que viera por sí mismo que Vega me había dejado de lado desde el primer día. Que reflexionara sobre quién realmente había actuado mal. Hasta ese momento, siempre había considerado al esposo de Vega un tipo decente. Ni muy cercano ni distante, pero cordial. Lo veía cada año en Acción de Gracias, y en alguna otra celebración. Nunca lo traté con superioridad ni lo hice sentir menos. No soy ese tipo de persona. Cuando Lina me contó todo esto, dudé si debía asistir a la cena. Pero al final, decidí ir. Por mi suegro. Porque él sí merece mi respeto y mi presencia. Vega y su esposo, por supuesto, no se presentaron. Cuando mi suegro preguntó por ellos, mi suegra le dijo que estaban visitando a los padres de él. Yo no sospeché nada,
hasta más tarde, cuando él se fue a dormir. Entonces, mi suegra me confesó la verdad: Vega y su esposo habían estado peleando sin cesar. Él ya no aguantaba más. Vega lo menospreciaba constantemente por su salario. Quería que él consiguiera un segundo empleo para cubrir sus gastos, además del trabajo de tiempo completo que ya tenía, pero no estaba dispuesta a ceder en nada. Según mi suegra, Vega solo trabaja 20 horas a la semana, pero esperaba que él trabajara más de 60 y aún así colaborara con las tareas del hogar. Él accedió a buscar otro empleo, pero puso una condición lógica: que entonces él no se encargaría de las tareas domésticas ni del cuidado de los niños. Vega, por supuesto, no lo aceptó. Me sorprendió mucho saber todo eso. Al parecer, Vega probó el lujo durante el viaje, y ahora no quiere soltarlo. Quiere mantener ese estilo de vida a toda costa, sin entender lo que cuesta realmente. Mi suegra ha estado intentando hablar con ella, hacerla entrar en razón. Incluso tuvo que decirle algo durísimo: que si terminaba divorciada, no esperara que sus padres intervinieran para rescatarla. No esta vez. Cuando Lina y yo regresamos de la cena, hablamos mucho sobre todo lo que había pasado. Nos preguntamos si fue un error llevar a Vega en ese viaje desde el principio. Me vino a la mente una frase que leí una vez en uno de esos resorts: después de experimentar el lujo de una isla privada, jamás pisarás una playa pública con la misma mirada. Lo mismo se aplica a volar en clase ejecutiva. Y tal vez, también, a las personas: si les das demasiado sin que lo valoren, se malacostumbran. Me siento mal por el esposo de Vega. Él no merece lo que está viviendo. Espero, sinceramente, que ella recapacite antes de que sea demasiado tarde. Y comparto esto no por venganza, ni por desahogarme, sino porque sé que hay otros que tal vez estén lidiando con dinámicas familiares similares. A veces uno se esfuerza por ser generoso, y a cambio recibe desprecio. A veces, no importa cuánto hagas, siempre serás el blanco del rencor ajeno. Me alegro de haber ido a la cena de Acción de Gracias. Por mi suegro. Porque él sí lo vale. Y porque sé que hice lo correcto, incluso si no todos pueden verlo así. La falta de apoyo no es lo que más me molesta. Es la obstinación. La manera en que Vega se ha aferrado a su versión de los hechos, como si no tuviera ninguna responsabilidad en lo ocurrido. En lugar de reconocer su comportamiento, disculparse o siquiera enfrentar las consecuencias, eligió el camino más fácil: victimizarse. Y no una, sino múltiples veces tuvo oportunidades para enmendar las cosas. Pero las dejó pasar, una tras otra. Y ahora que su matrimonio se desmorona, no pienso cargar con esa culpa. No voy a permitir que me usen como chivo expiatorio de un desastre que ella misma fue construyendo. He hablado con sus padres. Y, para sorpresa de algunos, tampoco la respaldan. Están frustrados. Dicen que Vega ha hecho méritos más que suficientes para llegar a este punto. En palabras textuales de su propio padre, Vega ha comprado todos los boletos para arruinar su matrimonio. Saben que la situación es compleja, que hay niños en medio y que la familia ya está sufriendo por todo esto, pero incluso con eso, no pueden ponerse de su lado. Les duele decirlo, pero creen que su hija debe enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. También hablé con su esposo. Fue un alivio descubrir que no me culpa por lo que está viviendo. Me dijo que sí, el tema de la deuda fue el detonante, pero que ellos ya venían arrastrando problemas desde antes. Principalmente, por la falta de compromiso de Vega. No quería trabajar más de 20 horas por semana, pero al mismo tiempo exigía un nivel de vida que ni él ni ella podían sostener. Hubo un punto de quiebre. Y finalmente se separaron. Pero quiero dejar algo claro: él no la echó. Vega se fue por decisión propia. Él le dio dos opciones, ambas razonables. La primera, que ella se quedara en la casa con los niños y se hiciera cargo de todo, mientras él se iba a vivir con un amigo para buscar un segundo empleo. La segunda, que él se quedara en la casa con los niños y ella se marchara. Vega eligió lo segundo. Prefirió irse antes que hacerse cargo de sus propios hijos. Esa elección lo dijo todo. La perspectiva que tenía de su esposo cambió por completo. Me demostró que no le teme al trabajo duro, que está dispuesto a hacer sacrificios reales. Durante una de nuestras charlas, incluso empecé a considerar la posibilidad de ofrecerle una oportunidad laboral en mi empresa. Gente así, con integridad, ética y sentido del deber, siempre es bienvenida. Creo que podría ofrecerle un puesto con un buen salario y beneficios, algo que lo ayude a estabilizarse. En cierta forma, siento que se lo debo. Porque aunque él no tiene culpa alguna de lo que hizo su exesposa, también es una víctima más de toda esta historia. Y ahora está luchando por salir adelante solo. Así que, en resumen, eso es lo que ha estado ocurriendo. Ha sido un proceso agotador,
lleno de tensión emocional, conversaciones difíciles y momentos de introspección. Pero siento que, al menos para algunos de nosotros, las cosas finalmente están comenzando a encaminarse, aunque haya sido a un precio muy alto. Tal vez vuelva a escribir en unos meses, si ocurre algo relevante. Por ahora, Vega vive en casa de una amiga. Sus propios padres dejaron claro que no querían tenerla de vuelta en su hogar. Y eso, viniendo de ellos, lo dice todo. Han pasado varios meses desde mi última publicación. En ese tiempo ocurrieron muchas cosas, tanto en mi vida como en la de mi familia extendida. Ahora que la intensidad ha bajado un poco, quiero contarles cómo evolucionaron las cosas y cuáles fueron las consecuencias reales de todo esto. Primero, tengo que empezar con una noticia triste. Mi suegro falleció. Él tenía razón cuando dijo que el viaje a Miami sería su última gran salida. Lo presintió, aunque no lo dijo en voz alta. Perderlo fue un golpe devastador. Lo quise mucho. De verdad. Y aún me cuesta aceptar que ya no está. No fue solo el padre de Lina ni el abuelo de nuestros hijos. Fue una figura paterna para mí. Me dio consejos cuando comenzábamos nuestra vida juntos, nos ayudó cuando Lina y yo luchábamos por salir adelante, y me trató como a un hijo desde el primer día. Durante ese viaje, una tarde caminamos solos por la playa. Hablamos de muchas cosas. Me dijo que estaba orgulloso de cómo había formado mi familia, de cómo había cuidado de Lina. Me dio palabras que aún resuenan en mi cabeza, como si hubiera querido dejarme una guía para el futuro. Siempre me trató con respeto, sin exigencias ni juicios. Un hombre sabio, generoso, que nunca pidió nada a cambio. Muchos me han dicho que debí haber puesto límites a Vega desde el principio del viaje. Que no debí tolerar sus desplantes. Pero no me arrepiento. Si soportarla durante esos días permitió que mi suegro disfrutara unas vacaciones rodeado de su familia, entonces valió la pena. Me alegra haber contribuido, aunque fuera un poco, a su felicidad en sus últimos días. Sé que Lina lo extraña profundamente. Mi suegra también. Pero siento que yo he perdido algo más que un familiar. Perdí a un pilar. En cuanto al divorcio de Vega, ya se firmaron los papeles. Es oficial. Sé que muchos se preguntarán qué pasó con las deudas. ¿Y qué fue de mi excuñado? Pues bien, durante el proceso legal, él planteó dos opciones bastante razonables. La primera, compartir la custodia de los niños, pero en ese caso, Vega sería responsable de todas sus deudas personales. Esto incluía no solo la deuda de su tarjeta de crédito, sino también el dinero que él había usado para cubrir los gastos del viaje a Miami. Ese monto sería descontado de la pensión conyugal que, por ley, él debía pagarle. La segunda opción era más radical, él se quedaría con la custodia exclusiva de los niños, asumiría todos los gastos de manutención, pero Vega no tendría que devolverle el dinero ni enfrentar sola las deudas acumuladas. Sin embargo, perdería el derecho a la pensión y tendría visitas supervisadas. Ambas opciones estaban sobre la mesa. La opción que le propuso su esposo era clara, o él asumía la custodia mayoritaria de los niños, y con ello, la responsabilidad total de sus propias deudas, o él se quedaba con los niños y se haría cargo de la deuda, pero Ella debía renunciar a reclamar manutención infantil. Y sin sorpresa alguna, Ella eligió la segunda opción. Para él fue un alivio. No solo porque evitó pagar manutención por unos hijos que iba a criar prácticamente solo, sino porque confirmó lo que muchos ya sospechábamos, Ella no tiene un interés real en sus propios hijos. Eligió desligarse, tomar la salida más cómoda, sin mirar atrás. Prefirió desentenderse de todo antes que enfrentar el día a día de ser madre. Desde que se mudó con una amiga, Ella ha comenzado a salir con varios hombres. Todos con buenos trabajos, todos con un nivel de vida que ella no pudo mantener ni por sí sola, ni mucho menos en pareja. Y aunque podría parecer cruel decirlo, todo apunta a que su verdadero objetivo siempre fue ese, vivir rodeada de lujos sin asumir responsabilidades. Los niños, el hogar, el esfuerzo diario, nunca estuvieron realmente en sus prioridades. Solo eran parte del decorado hasta que encontró una mejor oportunidad. Por mi parte, decidí centrarme en lo que sí importa. Como mencioné antes, ofrecí a mi excuñado una oportunidad laboral en mi empresa, y hoy puedo decir con orgullo que ya forma parte del equipo. No fue una decisión impulsiva ni tomada por lástima. Fue el reconocimiento a un hombre trabajador, serio y comprometido. Alguien que, aun con el dolor del divorcio y la presión de criar solo a sus hijos, se presenta cada día con disciplina y entereza. Le conseguimos un buen puesto, con un salario digno y beneficios reales, entre ellos el acceso a una guardería en la oficina para su hijo menor. Y sí, fuimos cuidadosos con el momento en que se integró, para que su nuevo salario no afectara el acuerdo legal. No por mezquindad,
sino porque después de todo lo que vivió, merecía al menos empezar en paz, sin que ella pudiera sacarle un centavo más. Él dice que por primera vez en mucho tiempo siente que hay luz al final del túnel. Y yo le creo. Lo he visto. El hombre que llegó destruido a mi oficina hace meses ahora sonríe, habla con calma, y empieza a hacer planes a largo plazo. Nosotros también. La vida sigue, de formas inesperadas. Estamos planeando un nuevo viaje familiar, pero esta vez será distinto. No estará con nosotros mi suegro, y su ausencia se sentirá profundamente. Fue su último viaje el que marcó el principio del fin para ella, pero también nos regaló un último momento con él, que atesoraremos siempre. Por eso, hemos decidido invitar a mi suegra. Sabemos que necesita salir, respirar otro aire, empezar a reconstruirse. Será una forma de honrar a quien tanto hizo por todos. Y sí, también tenemos un viaje reservado solo para Lina y para mí. Porque después de todo lo vivido, también merecemos reencontrarnos, alejarnos del ruido y recordar por qué seguimos aquí, juntos. Hay alguien que, como imaginarán, no formará parte de este viaje. Y no necesito decir su nombre. Después de todo lo que ocurrió, está claro que ella ya no tiene lugar en nuestra mesa, ni en nuestras conversaciones, ni mucho menos en nuestras vacaciones. A veces, cerrar una puerta es la única forma de abrir otra.